que es el odio infundado en el trabajo. Nuestros sabios dijeron, el segundo templo, cuando estaban dedicados a la Torah y mitzvot, los preceptos y la caridad, ¿por qué se destruyó? Porque había odio infundado en él. Debemos entender cuál es la gravedad del odio infundado, gratuito, hasta el punto de que nuestros sabios dijeron que aunque había allí Torah y mitzvot y la caridad, ya que había odio infundado, es imposible proteger el templo de la ruina. También debemos entender por qué había una necesidad de destruir el templo si allí existían las tres cosas. Es decir, si hay allí odio infundado, ¿no hay más espacio para mantener el templo en pie y debe ser destruido? Por lo tanto, debemos entender la conexión entre el odio infundado y el templo. Además, debemos entender el significado, qué es que se dice por odio infundado, mientras que si hubiera odio allí que no era infundado, la prohibición no habría sido tan grave y el templo podría haber permanecido. Está escrito en la Torá, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ahí significa como Rashbam interpreta, si él te daña, todavía está prohibido odiarlo, y mucho menos de forma infundada, gratuita. Pero esto es solo una forma de prohibición. Si esa prohibición fuera por nada, el templo no tendría el derecho a existir y tendría que ser destruido. Es decir, si hubiera habido odio allí, pero el odio no era infundado, el templo no se habría destruido. Toda la razón de la destrucción del templo fue solo porque el odio era infundado, gratuito. Por lo tanto, debemos entender la conexión entre el odio infundado, gratuito, y el templo. En la plegaria, por favor, que se dice antes de recitar los salmos, está escrito: el mérito del rey David te protegerá. Así tú serás paciente hasta que volvamos a ti con arrepentimiento completo ante ti, y concédeme el tesoro de un regalo gratuito. Debemos entender la conexión entre pedir por el arrepentimiento completo, lo cual significa que no nos falta nada y no pedimos nada en absoluto, e inmediatamente después pedimos, concédeme el tesoro del regalo gratuito, lo que implica que queremos algo más además del arrepentimiento completo. Esto también implica que en realidad sí queremos una recompensa por nuestro trabajo, pero ¿por qué estamos llenos de iniquidades y transgresiones? Te pedimos que expíes nuestros pecados y queremos arrepentirnos. Esta es la razón por la que no merecemos una recompensa. Es por eso que no pedimos recompensa. ¿Y por qué te pedimos? Concédeme el tesoro de un regalo gratuito. Debemos entender esto. Después de todo, debemos trabajar por el bien del Creador y no recibir recompensa. Sin embargo, le pedimos que nos conceda. No podemos decir recompénsanos, ya que no lo merecemos, porque somos pecadores. Por lo tanto, queremos un regalo gratuito. En consecuencia, ¿cómo se puede pedir que Él nos dé gratuitamente? Después de todo, no necesitamos nada para nosotros mismos, pero solo por el bien del Creador. Por lo tanto, ¿cómo es que le pedimos que nos dé
el tesoro de un regalo gratuito, ¿está permitido recibir para nosotros desde allí? Sin embargo, hemos aprendido que la esencia de nuestro trabajo es que desde que el Creador creó un cli, una vasija, para recibir el deleite y el placer, llamado deseo de recibir para sí mismo, lo que significa que sin anhelo no podemos disfrutar nada, porque esta es nuestra naturaleza. Por esta razón, el cli original que puede disfrutar se llama deseo de recibir placer. Sin embargo, después hubo una corrección llamada equivalencia de forma, la cual no se utiliza para el deseo de recibir para sí mismo, sino en la medida en que uno pueda dirigirlo con el fin de otorgar. En otras palabras, así como el Creador creó el mundo, llamado deseo de recibir placer, y ese deseo se considera como haber sido creado, existencia a partir de la ausencia, ya que el deseo de otorgar que existe en él creó algo nuevo. Con el fin de no tener vergüenza, tenemos que inventar para nosotros el deseo de otorgar, que Él tiene desde antes que nos creara con el deseo de recibir. Pero ya que el deseo de otorgar está en contra de nuestra naturaleza, le pedimos que como Él nos dio el deseo de recibir, ahora Él nos dará el deseo de otorgar que Él tiene, por lo cual Él ha creado en nosotros el deseo de recibir, porque no tenemos el poder para ir en contra de la naturaleza. Pero el Creador, que nos ha dado esta naturaleza, puede dar una segunda naturaleza. Es decir, solo Él puede hacernos usar las vasijas de otorgamiento. Por esto debemos interpretar que cuando estamos pidiendo al Creador, concédeme del tesoro, el tesoro de un regalo gratuito, significa que el deseo del Creador que ha creado el mundo fue un regalo gratuito, ya que ¿a quién Él debía? Asimismo, le pedimos que nos conceda de este tesoro llamado un regalo gratuito, lo que significa que nosotros también tendremos este poder para hacer el trabajo sagrado de forma gratuita, llamado no con el fin de recibir recompensa. Con esto entenderemos lo que nos preguntamos acerca de la conexión entre pedir y decir, sé paciente con nosotros hasta que volvamos a ti con completo arrepentimiento ante ti. Y luego le pedimos que nos dé el tesoro del regalo gratuito. Él comienza con arrepentimiento, que es todo lo que nos falta, y prontamente decimos, concédenos. El arrepentimiento significa que queremos volver a la raíz, como está escrito al respecto. Arrepentimiento significa la Hei retorna a la Vav. Esto significa que la Hei, llamado Malhut, que es recepción, regresará al Vav, llamado el otorgante. Esto significa que por querer hacer todos nuestros actos con el fin de otorgar, causamos que en la raíz del alma de todos y cada uno, la cual es Malhut, sea completamente con el fin de otorgar. Por lo tanto, se deduce que el arrepentimiento que pedimos es que queremos realizar acciones solo para otorgar. Y decimos de inmediato, dame, lo que significa que estamos pidiendo, concédeme el tesoro del regalo gratuito. De acuerdo con lo que explicamos anteriormente, el significado de un tesoro, de un regalo gratuito, es una explicación sobre el arrepentimiento. Es decir, ¿qué arrepentimiento estamos pidiendo?
Sobre esto, inmediatamente explicamos. O sea, queremos que tú nos des el deseo de otorgar, llamado tesoro de un regalo gratuito. Es decir, ese deseo con el que tú has creado el mundo, llamado el deseo de hacer el bien a sus creaciones sin nada a cambio, sino solo de forma gratuita, ya que se sabe que la creación del mundo fue por donación. Danos ese deseo. De esto resulta que eso que pedimos del tesoro de un regalo gratuito explica el arrepentimiento que queremos. Es decir, como está escrito en el Zohar, el arrepentimiento significa que la Hei retorna a la Vav. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de lo que nuestros sabios dijeron, que el segundo templo fue destruido, aunque había allí Torah y mitzvot y caridad. Aún así, dado que allí había odio infundado, no podía existir, y Torah y mitzvot y la caridad no tenían el poder de salvar al templo de la destrucción. Explicamos que un regalo gratuito significa que necesitamos kelim en los que la kedusha, la santidad, puede estar. De lo contrario, la kedusha debe partir, porque no hay equivalencia de forma entre la luz y el kli. Kedusha significa otorgar. Si el kli trabaja con el fin de recibir, la luz debe partir. Por esta razón pedimos, concédeme del tesoro de un regalo gratuito. Dado que había odio infundado gratuito en el segundo templo, es decir, que odiaban la gratuidad, o sea, trabajar de forma gratuita, sin ninguna recompensa, es decir, con el fin de no recibir una recompensa. Por lo tanto, a pesar de que había Torah y mitzvot y caridad allí, porque no tenían la intención con el fin de otorgar, no había espacio para que la Kedushá se asentara allí, debido a la disparidad de forma entre ellos. Es por eso que el templo tuvo que ser destruido. El orden del trabajo es que necesitamos Torah, mitzvot y caridad para que nos traigan a trabajar de forma gratuita, es decir, que son el único medio para lograr el propósito, lo cual es lograr Debekut, adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma, como está escrito, y para adherirse a Él. Y nuestros sabios dijeron, así como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso. Las 613 mitzvot en ese estado son los medios por los cuales llegamos a la Debekut. Y el Zohar los llama 613 consejos. Esto es como está escrito. El Zohar llama las mitzvot en la Torah con el nombre de Pekudin, depósitos. Sin embargo, también se les llama 613 eitin, consejos. La diferencia entre ellos es que en cada cosa hay panim, rostro, y ajor, posterior. La preparación para algo se llama ajor y su alcance se llama panim. Al observar la Torah y las mitzvot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con escuchar, las mitzvot son llamadas 613 consejos y son consideradas como ajor. Cuando somos recompensados con escuchar la voz de su palabra, las 613 mitzvot se convierten en pekudin, depósitos de la palabra depósito, ya que hay 613 mitzvot y en cada mitzvah la luz de un grado especial se deposita en él. En lo dicho anteriormente se nos explicó que el orden del trabajo durante la preparación es que debemos observar la Torah y las mitzvot,
Este es un consejo por el cual podemos llegar a la Devekut, adhesión llamada equivalencia forma. Solo después, cuando tengan kelim que puedan recibir la luz superior, las 613 mitzvot se convierten en depósitos y ellos son recompensados con todas las luces destinadas a todos y a cada uno y a cada una de las mitzvot, de acuerdo con su esencia. Puesto que había allí odio infundado cuando odiaban el trabajo gratuito sin recompensa, lo que significa que no tenían necesidad de trabajar con el fin de no recibir una recompensa. Más bien, la Torah y mitzvot y la caridad eran todas con el fin de recibir recompensa. Por lo tanto, este trabajo se llama, si él no es recompensado, se convertirá para él en la poción de muerte. Por esta razón, la observancia de la Torah y mitzvot y la caridad durante el segundo templo no pudo evitar la destrucción del templo, porque para sostener la Kedushá se necesitan vasijas de otorgamiento, ya que no las tenían, el templo fue destruido. De ello se deduce que el hombre nace del cli que el Creador le ha dado, llamado deseo de recibir para sí mismo, y todo lo que el hombre trabaja y gana pertenecen al deseo de recibir para sí mismo, y nadie reclama sobre lo que el hombre ha adquirido. En otras palabras, tanto el hombre como las posesiones pertenecen al receptor para sí mismo. Es lo que él dijo. Para el cuerpo, que es el deseo de recibir para sí mismo, se extiende desde su raíz en el pensamiento de la creación, pasa a través del sistema de los mundos de impureza y permanece esclavizado bajo este sistema durante los primeros 13 años. Por lo tanto, se deduce que, de hecho, todo pertenece al receptor. Entonces, ¿por qué se le dice después de 13 años, debes saber que aunque hasta ahora todo te pertenecía, pero de aquí en adelante tú y todos los bienes que ves deben ser traspasados a la autoridad del Creador y no hay nada para ti? En otras palabras, hasta ahora eras un gentil. Y ahora todo lo que los gentiles tienen es quitado y transferido a la autoridad de Israel. Pero, ¿qué es la autoridad de Israel? Es la autoridad del Creador, llamada Yasharel, directo al Creador. Esto significa que todo lo que tiene Israel entra en la autoridad singular. De esto resulta que todo lo que estaba bajo la autoridad del receptor, cada elemento, se debe juntar con todos los elementos llamados naciones del mundo, ya que todo les pertenecía. Y ahora se les dice que se debe renunciar a cada elemento que el receptor para sí mismo tiene y transferirlo todo a la autoridad de Israel. ¿Y qué es la autoridad de Israel? Como se dijo anteriormente, el Creador es la autoridad de Israel, porque ellos no tienen ninguna autoridad propia, sino que todos quieren anularse ante el Creador. Ahora podemos interpretar las palabras de Rashi en su interpretación de la palabra Bereshit, en el principio. Dijo Rabbi Itzhak, la Torá debería haber comenzado con este mes es para ustedes, que es la primera mitzvah que se ordenó a Israel. ¿Cuál es la razón por la que comenzó con Bereshit en el principio? Es porque Él ha hecho saber a su pueblo el poder de sus obras para darle la tierra de naciones. Por lo tanto, si los idólatras les dijeran, ustedes son ladrones porque han conquistado 7 naciones, ellos deberán responder, toda la tierra pertenece al Creador. Él la ha creado
y la dio a quien vio que era adecuado ante sus ojos. Con su voluntad, Él se las dio a ellos, y con su voluntad Él se las quitó y nos la dio a nosotros. Debemos entender lo que esto nos enseña en el trabajo. Como ya hemos explicado, podemos entender esto simplemente. El Creador creó el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones, lo cual es que el receptor para sí mismo lo disfrute, y con el fin de tener debekut, adhesión con el Creador, llamada equivalencia de forma, se hace una corrección de no trabajar para el receptor para sí mismo, sino por el beneficio del Creador, que se llama con el fin de otorgar. Se sabe que con el fin de otorgar se llama Israel, y con el fin de recibir se llama las naciones del mundo, puesto que hay 7 cualidades de Kedushá, que son Hagat Neim. También hay 7 cualidades malas en las Klipot, que son llamadas 7 naciones. Todo debe ser quitado de su autoridad y transferido a Israel, lo que significa que los propietarios de las 7 cualidades serán Israel y no las naciones del mundo, que son las 7 naciones correspondientes a las 7 Klipot. Hasta la edad de 13 años el hombre está bajo la autoridad de las Klipot. Después, él debe salir de las Klipot, y este es el tiempo llamado adorador de ídolos, y entra en la Kedushá llamada Israel. En ese momento, las Klipot vienen con el argumento, pero el Creador nos ha creado, es decir, el deseo de recibir para sí mismo, y los ha puesto a ustedes bajo nuestro control. Así que, ¿por qué después de 13 años desean salir de nuestro control? Por otra parte, ustedes quieren gobernarnos. Esta es la queja del cuerpo hacia el hombre cuando quiere salir de la idolatría, llamada recepción para sí mismo, y ser Israel, que es hacer todo con el fin de otorgar al Creador. Está escrito, ustedes son ladrones, porque han conquistado 7 naciones. Ellos responden, toda la tierra pertenece al Creador. Esto significa, ¿acaso quién es el dueño del mundo? Es decir, el Creador que ha creado el mundo con el fin de hacer el bien a sus creaciones, primero creó al receptor para sí mismo para recibir de él el deleite y el placer. Después, a fin de que las criaturas no sientan ninguna falla en recibir el deleite y el placer, se hizo un juicio y la luz se apartó de la recepción del receptor para sí mismo. En cambio, la luz se le dio al receptor con el fin de otorgar, y el receptor para sí mismo permaneció en la oscuridad sin luz. Más tarde, sobre la creación de las almas y el mundo de la corrección, 2 sistemas se extendieron de este. Había de Kedushá y había de impureza. Y el hombre sale y nace y se encuentra hasta los 13 años bajo la autoridad de había de impureza. Después, a través del poder de la Torah y las mitzvot, él sale de su control y toma todo junto con él hacia el lado de la Kedushá. Este es el significado del reclamo de las naciones. Ustedes son ladrones porque han conquistado 7 naciones. Esto significa que las naciones del mundo que están en la persona se quejan ante el hombre. ¿Por qué haces tanto alboroto? Tú puedes ver que el Creador ha creado el deseo de recibir para sí mismo. Y él debe querer que el deseo de recibir disfrute del mundo. ¿Por qué quieres hacer lo contrario? Es decir, tomar todo el placer de recibir para sí mismo y darlo todo a Israel, llamado con el fin de otorgar. En otras palabras, tú quieres ser ladrón y estás diciendo que el Creador está de acuerdo con esto. ¿Es esto posible? A esto viene la respuesta. Como está escrito, las aguas robadas se dulcifican. A través del robo serán dulcificadas cuando todo sea tomado del receptor para sí mismo, que es llamado adorador de ídolos,
los cuales son las 7 naciones. Se dulcifican significa que específicamente a través de Israel, quien toma partes de las klipot y las elevan a la kedushá, esta será su corrección. Solo robando, cuando piensan que lo que tienen les es quitado, recibirán corrección. Esto es así porque en sus kelim, que significa adoración de ídolos, que son las 7 naciones, quieren recibir y de verdad reciben, pero esto es solo una luz pequeña en comparación con lo que el Creador quiere dar. Está escrito sobre esto: hacer el bien a sus creaciones es de forma extensa, no con una luz pequeña. Esta fue dada a ellos solo para que subsistan, para que puedan existir hasta que realmente reciban toda la luz que estaba prevista en el pensamiento de la creación. Al final de todas las correcciones, dice el Zohar, el ángel de la muerte se convertirá en un ángel sagrado. También dice, Sam está destinado a convertirse en un ángel sagrado. Resulta que específicamente robando, cuando las naciones del mundo dicen, ustedes son ladrones, reciben dulcificación. Cuando cada vez una parte de ellos se transfiere a la Kedusha. Por esto reciben corrección. Este es el significado de las palabras: las aguas robadas se dulcifican. ¿Qué nos dice este versículo en el trabajo? Debemos saber que en la medida en que podemos quitarle posesiones de la Sitra Achra y de las Klipot, que son recepción, en esa medida dulcificamos el mal que recibe una corrección completa. Cuando todos los discernimientos que han caído en las Klipot entren en la Kedushá, entonces será el final de la corrección y todo se completará.